buenas noches, amada Iglesia de Jesucristo. Sean todos bienvenidos desde sus casas, conectándose fielmente para adorar y alabar a nuestro Padre Celestial, para escuchar de su palabra, para alimentar su espíritu, nuestro espíritu, porque en estos tiempos es donde más necesitamos alimentarnos. No podemos soltarnos de Él, no podemos mirar hacia atrás, no podemos caer en estos momentos. Él es nuestra fortaleza y por eso, amada Iglesia, les invito a que ahí donde tú estás, levantes tus manos y dale gracias de todo tu corazón. Dale gracias porque estás con vida. Dale gracias porque estás con tu familia. Dale gracias por esas puertas que se han abierto, por esas puertas que se han cerrado, porque solamente Él sabe por qué y para qué suceden las cosas. Gracias, amado Padre, porque tu mano es la que nos sostiene. Gracias porque no dependemos del sistema de este mundo. Dependemos, amado Dios, de ti, porque tú eres nuestro pastor y tú has dicho que nada nos faltará. Dice tu palabra, Apocalipsis 4, 10, 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amado Padre Celestial, así como esos 24 ancianos que están aquí en esta escritura, así como esos 24 ancianos que se postran y se van a postrar ante ti por la eternidad, asimismo, Dios, en esta hora de la noche y cada día de nuestras vidas nos postraremos ante ti, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, que solamente tú eres santo. Y con todo nuestro ser, con todo lo que somos, Señor, te damos toda la gloria, te adoramos por la eternidad. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Santo eres tú. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz, rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver en Cristo mi Dios, grande y digno de alabar, eterno
mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza
Padre. Gracias, amado Dios, por tener el privilegio de estar ante tu presencia, porque solamente en ti hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Gracias, amado Padre. ¿Cómo no decirte que te amamos? ¿Cómo no decírtelo, Señor? Si tú, oh Dios, nos has amado con exagerado amor. Tú, Señor, has cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Has cambiado nuestro lamento en gozo. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Bendito eres por siempre, Señor. Danza para Cristo Jesús. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Danza para Cristo, solo eres merecedor de toda gloria y honra eternamente y para siempre. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú no diste la música para adorarte. Estamos agradecidos. Estoy agradecido. Quiero cantarte. Estoy agradecido. Yo quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Grito de júbilo. Te adoramos, te alabamos, Señor, porque solamente en ti está nuestra vida, Señor. Eres tú, oh Dios de los cielos, quien ha cambiado nuestro lamento en baile. Y eres tú, Señor, que nos da vida y vida en abundancia, Señor. Nos gozamos en ti. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en
soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Así es, Señor. Tú eres más de lo que nosotros podemos imaginar. Oh Dios, obras con poder en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos en este tiempo. Aleluya. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Así es, Señor. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Aleluya. A ti damos honor, gloria y alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. Gracias, Señor. A ti, Alfa y Omega, principio y fin, gran yo soy. Solo tú. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Exaltamos tu nombre, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Rey eterno. Tu bendición, Señor, te adoramos. Gracias, Dios, porque hoy pudimos exaltar tu santo nombre, bendecirte. Declaramos, Señor, que tú eres todo para nosotros, Señor, todo para nosotros. La bendición tuya, Señor, es la que no añade tristeza con ella, Señor. Por eso bendecimos tu nombre, por eso exaltamos al Dios poderoso, al Padre eterno, Padre celestial, el cual ha decidido dar bendición a sus hijos. Y esa bendición es eterna, eterna es esa bendición. Dios, gracias. Aquí estamos tus hijos, Señor, y te bendecimos. Gracias por cada una de las personas que están allá en sus casas, están en estos momenticos, Señor, en el servicio, Señor, y están escuchando tu voz, y van a escuchar tu voz, Señor, en este momento de la predicación, en el momento de la palabra, Señor. Nos hemos gozado contigo en medio de la alabanza, en medio de la predicación nos gozamos, Señor, y entendemos que tú eres el Dios todopoderoso y al cual clamamos y al cual adoramos. Exaltamos tu nombre, Dios eterno. Gracias, Dios. Gracias, eterno Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Declaramos que este tiempo es un tiempo en que tu palabra va a hablar a nuestras vidas. Yo creo que usted levante su mano ahí donde está, ahí en su casa, donde usted se encuentre. Levante su mano en una posición de recibir. Y usted el día de hoy diga: Señor, yo recibo lo que tu palabra quiere darme en este día, lo que me quiere enseñar tu palabra en este día, Señor. Recibo la revelación de tu Espíritu a mi vida. Habla mi corazón. Amén.
Amén. El Padre Celestial ha decidido bendecir a sus hijos. Esto es algo que tenemos que entender como iglesia. La bendición. La palabra bendición viene de una palabra hebrea que significa barak. Eso significa, es relacionado con lo que es la bendición de Dios, cuyo significado es un regalo o presente dado a otros de rodillas por respeto. Baruch significa bendito. Y esa bendición fue dada sobre Abraham. Y yo quiero que usted se acuerde de esa palabra que fue levantada por Dios a Abraham en el Génesis 12. Pero antes hubo una bendición. La primera bendición que Dios dio a la tierra está en Génesis 1:22. Dios bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Esto nos aclara, mi hermano, que la bendición tiene que ver con prosperidad. La prosperidad es parte de la bendición, es lo que significa bendición, prosperidad. Es declarar sobre la vida de cada persona lo que Dios dice de ellos. Existe una bendición intrínseca, hermano, que Dios le dio a los judíos, y está en el versículo de Génesis 12, del 2 al 3. En este versículo encontramos 7 características de esa bendición que Dios dio. Que haría una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré los que te bendijeren. Maldeciré a los que te maldijeren. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. En cada uno de nosotros son benditas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. Esta bendición viene desde Abraham y pasa de padres a hijos, y de generación en generación pasa esta bendición. Y usted puede encontrar esto en lo que pasó en la vida de Isaac cuando bendijo a Jacob. Pero Jacob sí tenía muy claro, y le tenía tan claro lo que era la bendición de Dios, que aunque hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, sabía que la bendición del Padre era importantísima, porque venía a cumplir un propósito que había dado a Abraham y a su padre Isaac. Y de allí en adelante esa bendición transcurriría y alcanzaría a todas sus generaciones, y de allí para allá a todas las familias de la tierra. Pero no así Esaú. Con Esaú fue lo contrario. Esaú estaba en otro cuento, estaba distraído en otro cuento. Él no sabía el privilegio, no tenía el valor, no sabía el valor de lo que era la primogenitura. Él era el primogénito y sobre él era la bendición. Y decidió cambiarlo, como usted ya sabe, la historia lo cuenta, por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces usted y yo menospreciamos la bendición o nos conformamos con esa bendición y la vemos como tan, nos volvemos como tan relativos con ella, que es fácil entender que como Dios está allí, nos olvidamos de esa bendición de Él? Y a veces nos apropiamos más de la bendición y nos olvidamos del que bendice. Y hemos cambiado muchas veces la bendición por un plato de lentejas, y olvidamos que la bendición de Dios es eterna. Pero el pueblo de Israel, después de esta enseñanza, de esto que aprendió Jacob, que fue trasladado a sus hijos y a los hijos de sus hijos, entendió de que la bendición de Dios, la bendición que viene del Padre por medio de eso que prometió Dios a Abraham, era lo mejor que le podía pasar a todo ser humano. Pero miremos cómo esa bendición ha afectado al pueblo de Israel hasta estos tiempos.
y sigue siendo un pueblo muy próspero. El 2% de la población estadounidense es judía. El 40% de la lista de Forbes, de los 400 americanos más ricos de Estados Unidos, son judíos. El 40% de 400 americanos, entre los americanos más ricos, están los judíos. El 40%. Escuchen esta estadística. El 30% de los ganadores de premio Nobel en ciencia son judíos. El 25% de los ganadores del premio Nobel, entre todos, son judíos. Esa es una bendición que acompaña, porque Dios prometió, y lo que Dios promete lo cumple. Dios no miente, así lo ha mencionado la palabra muchas veces. Y los padres judíos saben lo que es bendecir a sus hijos. Los hijos saben el valor, ya hoy entienden el valor de lo que es la bendición de un padre. Y el pastor Jair nos ilustró esto muy bien en la enseñanza anterior. Cómo usted y yo como padres podemos bendecir a nuestro hijo y reafirmarlos. La obediencia desata la bendición de Dios. Entonces, ahora no quiero hablarte de lo que es el padre hacia el hijo, sino lo que es uno como hijo. La referencia de uno como hijo, lo que debe hacer para sostener esa bendición que es eterna. Y primero que todo, es un paso a seguir, es la obediencia. Desata la bendición de Dios. ¿Sabes tú cómo alcanzar la bendición del Padre? Es por medio de la obediencia. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a mirar 3 puntos en los cuales nos vamos a basar características de la obediencia, de la bendición de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso, cuando nos acercamos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia, sabemos de que hallamos una bendición eterna que fue trasladada por medio de Jesucristo. Porque cuando Dios pensó en Abraham y pensó en la tierra, en aquella tierra de gentiles, pensó en que ellos podrían ser alcanzados y iba a cumplir su promesa eterna que le dio a Abraham, de que en él serían benditas las naciones de la tierra. Por eso usted y yo, ya que aceptamos a Jesús, somos iglesia y gozamos somos injertados en la familia de Dios, somos sus hijos, y como hijos tenemos ese derecho, pero también tenemos un deber que tenemos que nosotros ante la humanidad, ante el Señor. Miremos estos 3 puntos que nos van a dar las características de lo que es la obediencia y estas llaves que van a abrir la bendición. Primera llave que usted va a entender ahí por la palabra, primera llave que es la obediencia. Su prioridad es conocer y aceptar las directrices primeramente del Padre. En la obediencia, cuando veo la llave esta que es de la obediencia, miro que es una directriz primeramente que el Padre Celestial ha colocado hacia sus hijos y luego ha destinado superiores o gente en eminencia, como también nuestros padres, nuestros familiares, para que nosotros le obedezcamos. Ahí ahora su Biblia en Deuteronomio 7:12. Si después de oír estos decretos, dice la palabra allí, los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. La obediencia tiene que ver con cumplir con aquello que Dios ha destinado, que Dios ha decretado, que Dios ha dado como ley, como sugerencia, como consejo. Allí está la bendición de Dios. Y viene la bendición que mostrará la misericordia de Dios, la cual sigue prometiendo. Prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todas las familias de la tierra por medio de la bendición que Él otorgó a Abraham. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Nosotros podemos entender que cuando somos hijos y los que conocemos al Señor desde temprana edad, a veces, muchas veces las emociones tratan de tocar nuestras vidas hasta el punto de que pensamos de que servir al Señor
es primeramente, obviamente, ¿sí? Primero que agradar al Padre terrenal. El Padre terrenal en algún momento te exige alguna norma y tú primero dices, no, yo sirvo al Señor primeramente. Pero si tú agradas al Padre terrenal, entenderás que estás agradando al mismo Padre celestial, porque fue algo que Dios dio como un mandamiento que tiene promesa. La obediencia. En primera de Samuel, primer libro de Samuel 15:20. Y Samuel dijo: se complace, Señor, tanto de holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Creemos que en el activismo, mi hermano, no hay obediencia. Muchas veces estamos en mucho activismo, pensamos de que porque estamos de pronto en el grupo de alabanza cantando, de pronto los que están danzando, los que estamos en el servicio, los que estamos en muchas actividades de la iglesia, pensamos que con todo esto estamos agradando a Dios, pero a veces Dios le está pidiendo algo tan sencillo como que dejes de mentir, algo tan sencillo como que dejes de golpear a tu esposa, algo tan sencillo como que dejes de maltratar con tus palabras a tus hijos. Algo tan sencillo como esto, Dios nos pide eso, que obedezcamos. No tanto saber tantos versículos bíblicos, saber tanta palabra y no aplicarla, porque en lo que usted aprende del Señor, si aprende un principio de Dios, hágalo, ejecútelo, y ahí está siendo usted obediente a la palabra del Señor. Y esta obediencia trae consigo una bendición. Dice el Salmo 1, del 1 al 3, si usted lo conoce: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecador, ni en sillas que no se haya sentado, sino que en la ley de Dios medita, y es su delicia. Entonces, esto trae bendición cuando usted coge la ley del Señor y la ata a su cuello, y se deleita en cada principio del Señor, se deleita en cada palabra de Dios. Para usted la palabra de Dios es lo que le debe llenar a usted y a mí. La palabra es lo que nos debe llenar hasta tal punto de que nos enriquece, y sabemos de que si la seguimos tenemos un beneficio por seguirla. Cuando Dios da un mandamiento, no es para ponerte trabas ni colocarte gravoso el camino, sino por lo contrario, Él quiere que tu vida sea perfeccionada a través de esa palabra. Dice que es como un árbol plantado, es comparado a un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que su fruto da su tiempo, y todo lo que usted y yo hagamos prosperará. O sea que la llave de la obediencia, el obedecer la palabra, el atender a los consejos de Dios, a los designios de Dios, nos trae a nosotros prosperidad. Un corazón bendecido bendice con su obediencia y enseña la ley de Dios. O sea, entendemos nosotros que somos llamados para bendecir, pero si la obediencia en nuestras vidas no está clara, si nosotros le hacemos el quite al obedecer a Dios, quiero que usted piense en aquella historia que pasó con Jonás. Cuando Jonás fue dada una palabra clara de parte de Dios de ir a predicar a un lugar, Nínive, porque quería Dios rescatar un alma. Solamente Dios te puede utilizar para algo que tú crees que es tan insignificante, pero que para Dios significa algo grande. Porque el hecho de que una persona, solamente una persona sea convertida, se venga hacia los pies de Cristo, le resplandezca la luz de Jesús, con eso es suficiente para Dios pensar en multitudes. Una persona puede traer a multitudes. O sea, Jonás, cuando no hizo caso a la palabra de Dios, fue reprendido. O sea, lo contrario cuando usted no obedece, viene una reprensión. Ya no hay bendición, viene una reprensión sobre nuestras vidas al no obedecer. Y no nos van a escuchar, no va a ser clara nuestra palabra, porque no hay congruencia de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de comportarnos con lo que vivimos. Cuando usted y yo decidimos obedecer a Dios, así sea que Dios le diga: vaya a la vuelta y se encuentra con alguien y dele una moneda de 100,
usted no especule si es para vicio, si es para esto. Si Dios le mandó y siente en su corazón dar esa moneda, créame que Dios tiene planeado cosas más grandes y se tiene tramado algo más grande sobre una vida que puede rescatar. Y esa vida puede representar cientos de personas y miles de personas. ¿Usted lo cree? Así es que actúa Dios. Dios no piensa en pequeño, Dios piensa en grande. La bendición de Dios es que si una semilla la puede sembrar, una sola semilla tan pequeñita puede generar un árbol, y un árbol puede generar muchas semillas, y esas semillas pueden generar un bosque entero, y Dios siempre piensa en grande. Amén. Porque cuando vimos ahí en el Génesis que leímos 1:22, dice que fructificaos, multiplíquense. Dios pensó en grande. La bendición de Dios es prosperidad, es abundancia. Y Dios piensa en todas las familias de la tierra. Dios quiere alcanzar por medio de su vida y mi vida las familias de la tierra, porque la obediencia a Dios hace esto. Si yo estoy diciendo, como dijo Samuel, cuando Dios le llamó a Samuel: Samuel, heme aquí, que tu siervo escucha y atiende la voz. Amén. Y como dijo Jeremías: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré, llevaré tu gloria. ¿Usted llevará la gloria a las naciones? Cuando obedecemos a Dios, pensamos en lo que Dios quiere hacer. Para nosotros es más claro lo que Él quiere hacer en nuestras vidas cuando estamos afinados y entonados, sintonizados con la palabra del Señor, con su propósito. Pero para ello, usted y yo tenemos que ser obedientes. Obediencia ante todo, no sacrificios, que Él ya los dio. Segunda llave que abre la bendición, que abre la puerta a la bendición, es la llave de honra al padre y a la madre. Proverbios 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandone la instrucción de tu madre. Hijos, y yo soy hijo. No estoy diciendo que hijos, no estoy porque siendo a los muchachos, no, a todos los que somos hijos. Hay un consejo siempre sabio de parte de una madre. Hay un consejo sabio, hay un mandamiento que es guiado por el mismo Dios por medio de tu padre, por medio de nuestros padres, que Dios quiere decirnos. A veces escuchamos la voz del padre y crea como rabia y enojo cuando no va a favor de las cosas que yo quiero. Pero déjame decirte que Dios se mueve en medio de una directriz que puede dar a un padre, en medio de las instrucciones que puede dar por medio de una madre. Y esto permite que la bendición de Dios fluya a través de tu vida. Cuando tú atiendes el consejo, hay sabiduría. La sabiduría es parte de esa bendición de Dios, de cómo guiarte, ser guiado al propósito eterno de Dios. Por eso, cuando nos acercamos al Señor como hijos, confiamos en que Él enviará de su Espíritu a nuestras vidas, que es suficiente para comer, para vivir, porque con el Espíritu de Dios en nuestras vidas hay esa sabiduría para poder sortear las vicisitudes de la vida, la cotidianidad de la vida. El cómo yo saber que en qué momento puedo decir yo verdad, ¿sí? Y cuando yo estoy mintiendo, saber que no estoy agradando al Padre y que mi rumbo está distorsionándose. Por eso encomendamos a Dios nuestro caminar para que Él enderece nuestras veredas. Pero el Espíritu Santo es alguien que debe ser muy predominante en la vida del creyente. Porque cuando yo escucho el consejo, debo escuchar como si viniera de la parte del mismo Dios ese consejo. Los mandamientos, las leyes que nos gobiernan, muchas de esas leyes, la gran mayoría de esas leyes han sido extraídas de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha hecho esto en el mundo entero. Ha permeado las instituciones judiciales. Y esas leyes, por eso Dios nos manda a que nos sometamos a las leyes y las autoridades de esta tierra. Porque son leyes que Dios coloca. Y hay leyes que son inamovibles. Pero aprendí también de que hay algo que es el espíritu de la ley misma. Cuando usted coloca unos parámetros, ¿sí?
usted está pensando en que esos parámetros están evitando que ocurra cierta situación. Como por ejemplo, si usted coloca un pare en toda una esquina, lo que usted está tratando de evitar es la accidentalidad, porque hay mucha fluidez de vehículos a grande velocidad, y ahí siempre ha habido, en esa parte, en esa esquina siempre ha habido accidentalidad, mucha accidentalidad. Entonces, el espíritu de la ley, ¿cuál era? Usted cuando ve el pare dice: ¡ay, este pare me provoca rabia y enojo porque vengo con buena velocidad, pero me tengo que hacer el pare allí! Pero no entendemos que el espíritu de esa ley fue evitar la accidentalidad, porque la gente no entendió que mucha gente murió allí, que muchos perdieron la vida, niños perdieron la vida, ancianos perdieron la vida. Entonces, así mismo es la ley y los mandamientos de Dios. Aunque te parezcan gravosos, siempre hay algo por el cual fue creada esa ley, ese mandamiento, que te puede estorbar. Hay cosas que conocemos, cosas que desconocemos, pero el tiempo es el que nos ayuda a afinar nuestras vidas, y con el tiempo entendemos de que cosas que papá y mamá, que mayores y autoridades estaban sobre nosotros, nos decían, tenían la razón. ¿Usted lo cree? ¿Verdad que sí? Entonces, no abandones la instrucción de tu madre, allí hay sabiduría. No abandones el mandamiento de tu padre, allí hay sabiduría. Y con la sabiduría, cuando yo atiendo a estos consejos, pues viene la bendición de Dios a mi vida. El mismo versículo que leímos anteriormente dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y Efesios 1:3, que es más conocido cuando hablamos de la honra al padre y la madre. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con una promesa, con promesa incluida. La promesa es que cuando yo obedezco, todo se va a alinear a mi favor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Larga vida, larga vida. Hay chicos que han sido cortadas su vida desde temprano, porque muchos de esos no honran. Pero hay gente que le va muy, muy mal, por donde meten la cabeza no se les dan los negocios. Aún las amistades se le corren. Malos para el amor. Igual. ¿Por qué? Porque se olvidan de un principio que es con promesa. Dios dice que si tú le honras a padre y a madre, sí, a esa promesa viene a hacer que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. El hijo que honra, y está ahí incluido, el hijo que honra obedece. Y lo que leíamos de Génesis dice: engrandeceré tu nombre. Esto es parte de lo que hace la honra en la vida de un ser que honra a padre y a madre. El nombre es engrandecido. Una persona que honra a papá y a mamá es una persona generosa, gentil, es una persona que tiene dónde llegar a las personas, que va a vivir mucho tiempo aquí en la tierra. Cuando es respetado y valorado, el buen nombre del papá y la mamá es la manera como nosotros nos hacemos grandes en esta tierra, y nuestro nombre prevalece. Nosotros cuando hemos escuchado esa palabra, que los hijos son la prolongación de la existencia, de nuestra existencia, pero es allí donde en la honra encontramos esto. Cuando yo valoro lo que es papá y mamá, que no conozco los esfuerzos que han hecho papá y mamá, muchos no los conozco, algunos me he dado cuenta, pero todo lo que hace papá y mamá para que tú y yo estemos bien, para que los hijos estén bien, todo lo que hace papá y mamá para que los hijos estén bien, solamente Dios lo conoce. Pero allí hay valor grande cuando usted valora las enseñanzas de papá, valora el consejo de papá, el amor de papá lo valora,
Y usted va a prolongar la asistencia de papá y mamá con sus enseñanzas, porque aquello que usted no entendió hoy, mañana lo entenderá diciéndoselo a sus hijos, porque eso he aprendido de la vida. Muchas cosas que mamá me decía, que papá me decía, los entendí ya cuando yo soy papá. Y esto ocurre. Entonces yo insto con esta palabra, que es una clave, es una llave que abre la bendición para la vida de todo hijo, que obedezca, ¿sí? Esta clave de honrar a papá y a mamá trae y abre la puerta de bendición para sus vidas. Hoy entiendo lo que mamá me decía, mañana tú entenderás lo que papá te está diciendo el día de hoy. Consejos sencillos, claros, que Dios puede dar por medio de sus padres, pero no lo entendemos sino cuando lo estemos viviendo con nuestros hijos. Y la tercera llave es la llave del perdón. Pero quiero ir repasando. La primera llave era la obediencia. Primera llave, la obediencia. Cuando usted y yo obedecemos las autoridades, cuando nos pasamos un semáforo, ¿sí? Estamos pasando en un semáforo en rojo, cuando no estamos haciendo los pares, cuando irrumpimos en las cebras con los vehículos, aun cuando los peatones irrumpen en medio de un verde querer pasar, allí hay desobediencia. Pero la obediencia trae consigo bendición, te cubre, trae una cobertura sobre tu vida al que es obediente. La segunda llave es la honra, y en esta segunda llave, que es la honra padre a madre, hay bendición de larga vida y de prosperidad, que todo te va a salir bien. Tercera llave es el perdón. Y el perdón es una llave que abre la puerta de la bendición, pues cambia la atmósfera turbia y oscura de amargura por una atmósfera clara, diáfana y espiritual de bendición. ¿Cuántos hemos vivido este momento en el cual tenemos una riña, un enojo con nuestro ser querido, con una persona que amamos, o simplemente con una persona que nos sacó de casilla, que ni le conocemos y nos provocó a ira y enojo? Y ese enojo y esa rabia que ocurrió en el momento, si tú lo dejas llegar a tu corazón, va a crear amargura. Y esa amargura es turbia, es oscura. Tú no ves la luz por ningún lado. Y también te enferma. Cuando tú no tienes ese principio que Dios nos enseñó por medio de Jesucristo, que perdonemos a nuestros enemigos. Pues Él lo dijo allá en la cruz del Calvario, estando allí en la cruz, dijo: Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el perdón es el ABC del cristiano. Es una de las normas ABC del cristiano que debe tenerla bien clara en su vida. Es un ejercitar a diario. Siempre vamos a tener tropiezos y personas que tenemos que perdonar. Pero como hijos de Dios, que somos enseñados por Jesús, que el Espíritu Santo está a favor de nosotros, ese Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús, y las palabras de Jesús es: perdonemos a los que nos ofenden. Y en la oración Jesús nos enseñó que dirigíamos eso, que perdonamos a los que nos ofenden, Señor, ¿sí? Para que tu gloria y tu perdón vengan a nuestras vidas. Esa es la bendición del perdón. Cuando tomamos la decisión de perdonar, el Padre Celestial mismo envía de su paz a nuestras vidas. O sea que toda oscuridad, todo aquello que se vuelve turbio, empieza a tener claridad y hay paz. Y cuando hay paz, algo ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Hay células buenas que empiezan a reconstruir tejidos que están dañándose por medio de la amargura, por medio del enojo, por medio de la tristeza. Cuando usted está triste, empiezan esas células tóxicas a dañar tu organismo. Y dice la palabra que cuando callé, se envejecieron mis huesos. ¿Esto qué está diciendo? Nosotros tenemos que con la palabra declarar el perdón en nuestras vidas, el perdón hacia otras personas. Aún a veces ocurre de que usted y yo no nos perdonamos a nosotros mismos aquellos errores que pudimos haber cometido. Pero si Dios lo perdonó,
¿Quién es usted y yo para que nos recordemos? Si Él los echó a lo profundo de la mar y no se acuerda jamás de ellos. También tenemos una historia que nos ilustra de aquel que fue perdonado y cuando salió de allí, de que le perdonaran la deuda, cogió al otro y lo metió a la cárcel, ¿sí? Cogió al otro y le hizo efectiva la cuenta que tenía con él. Entonces Dios nos manda a nosotros a que seamos misericordiosos y perdonemos, que seamos amorosos y perdonemos. Pero acuérdense lo que pasó con este hombre. Este hombre no perdonó, pero a él sí le perdonaron. Y Dios nos manda a nosotros que tengamos eso en nuestro corazón, de perdonar a los que nos ofenden, así como Él nos perdonó a nosotros. Cuando tienes rencor y amargura en tu corazón, no es nada más que la falta de perdón, que la ausencia del amor de Dios en nuestras vidas. Y si no amamos, dice la palabra en 1 Juan 4:8, si usted y yo no amamos, no hemos conocido a Dios. No hemos conocido a Dios. La única manera, el único antídoto para quitar la amargura en nuestro corazón es el perdón. Y esto nos libera. También libera nuestras vidas de cadenas generacionales de maldición que han venido sobre nuestras vidas. ¿Pero qué lo hace? El perdón. Perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a aquella persona que te hizo tanto mal, tanto daño, en el cual muchas veces con tus palabras expresaste: yo nunca le perdonaré. Pero cuando pienses en esto, piensa en que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabiendo Dios que vino a morir por un mundo que le iba a traicionar. Entonces, tú y yo, ¿quiénes somos para sentarnos en el paredón como jueces y juzgar a aquellas personas que sí nos hicieron daño? Pero no sabes qué aconteció a la vida de esa persona que hizo daño. Tanto daño también le pudieron haber hecho a esa persona. Y nosotros somos llamados a restaurar. Cuando nosotros perdonamos, restauramos. Y hay una ruptura especial que ocurre en los cielos y la atmósfera cambia. Sin necesidad de publicarlo, la atmósfera cambia y empieza el Espíritu Santo de Dios a reconstruir aquellos tejidos que fueron rotos. Los empieza a tejer el Espíritu Santo con su amor. Pero importante, si tú perdonas es porque estás amando. Y el amor del Padre tiene que ser una revelación en nuestras vidas. Si tú no perdonas, el amor del Padre no ha sido revelado sobre nuestras vidas. Si no perdonamos, no podemos hablar del perdón. Por eso, una frase que es muy coloquial, que la tenemos todos los cristianos, cuando decimos: mi hermano, ¿cómo estás? Y tú dices: bendecido para bendecir. Y resulta que tú no perdonas a tu hermano. ¿No estás perdonando a tu hermano? ¿Qué puedes decir del perdón de Dios? No puedes hablar del perdón de Dios. Ni siquiera puedes hablarle a una persona de que en el Evangelio hay salvación. Hay perdón, porque el Evangelio no es nada más sino el perdón de Dios sobre la humanidad, el rescate de Dios a un pueblo que fue desobediente y que necesita el perdón de Dios. Pero si tú no perdonas a tu hermano y estás en odios y en contiendas, no puedes hablar del perdón de Dios. Entonces, muy fácil decir bendecido para bendecir, pero nuestras vidas tienen que alinearse. Si el amar es una decisión, el perdonar también lo es. No es un sentimiento como muchos dicen. Ay, si yo siento, le perdono. Si yo no siento amor por esa persona. No es cuestión de que sienta, es cuestión de que usted le diga a su ser: decido amar. Decido amar. Como también usted puede decir: decido perdonar. Y la decisión involucra todo su razonamiento, que obviamente no es tan fácil en muchos aspectos y en muchas circunstancias son diferentes. Pero el ejercitarnos en cada mañana, y es un antídoto que le digo a usted y a mí mismo me lo digo: cuando usted tenga algo contra alguien que sea como tan profunda esa herida, levántese todos los días en la mañana y dígale: Dios, perdóname, Señor. Después de que le pida perdón al Señor, recuerde que ese perdón de Dios fue tan grande, tan inmenso, que llegó hasta la cruz.
que envió a su Hijo a morir por usted. Entonces, cuando usted piense en esto, día tras día diga: Señor, decido perdonar a Perencejo, porque me hizo esto y esto. Aunque no lo sienta, sino que las palabras, la lengua se trata como que de sostener, como de encalambrar la lengua. Usted suéltelo. Y día tras día, y cada día que lo vaya diciendo, créame, ese antídoto del Señor empieza a venir sobre nuestras vidas, a limpiarnos y a restaurarnos y a transformar aquello que el enemigo vino a destruir, esa amargura. Entonces, tomemos la decisión de perdonar, porque no es un sentimiento, no es por sentires, es porque yo debo de obedecer, y esto va a traer en sí la bendición de Dios a mi vida. Se activa esta llave con mi confesión. Debo de confesarlo. No solamente es pensarlo, debo confesarlo. Se activa con mi confesión. Declaro con mi boca, tomo la decisión de perdonar. Cuando el perdón se vuelve en mí un estilo de vida, tengo paz. Y esa paz me permite gobernar en mi interior. Y si yo gobierno mi interior, créame, yo puedo gobernar sobre las cosas externas. Y esto hace que se enmenden relaciones que se hayan destruido. Y Dios restituye por medio del perdón. Y quiero concluir, mi hermano, diciendo: si obedecemos, primer punto, que es una llave de la bendición de Dios. Si obedecemos, Dios cumplirá su pacto y mostrará su misericordia, y sus buenos deseos estarán a nuestro favor. Amén. Si honramos al padre y a la madre, a nuestro padre y nuestra madre, todo lo que emprendamos nos saldrá bien y se nos promete larga vida sobre la tierra. Si perdonamos a los que nos ofenden, los que nos han causado daño, dolor, tendremos el perdón que el Padre nos da, junto con su paz que sobrepasa todo entendimiento, y la amargura no gobernará nuestras vidas. Por lo tanto, el dolor en nuestros huesos se tendrá que ir, porque cuando callas, los huesos son los que se empiezan a sentir. Pero hay sanidad. ¿Quieres tener la bendición de la sanidad? Pues ahí está una puerta también, que es el perdón, y te ayuda a que tu vida sea sana en el nombre de Jesús. Solo así, mi hermano, podremos nosotros ser bendición a otros. Yo quiero que usted, allí donde está, levante una oración, levante sus manos allí donde está y piense en las palabras de Jesús. Solo así podremos ser de bendición a otras personas, cuando la obediencia está en nuestro corazón, cuando el honrar a Padre y Madre está en nuestro corazón, cuando perdonamos. Así la bendición viene en pleno a nuestras vidas y podemos ser de bendición a otras personas. Nos gozamos con la sanidad y podemos creer que el Espíritu de Dios en esta noche puede bendecir a cada uno de los que están en sus casas. Declaro, Señor, tu bendición, que mi hermano que está escuchando esta palabra, Señor, es confrontado con esta palabra, que el obedecer va a ser un principio, una llave en su vida para obtener la bendición, que empieza a honrar a Padre y Madre con cosas pequeñas. Empieza a honrar a Padre y Madre, que empezamos a perdonar, y cada mañana empezamos a perdonar a aquellos que nos hacen daño, que nos han hecho daño. Decidimos perdonar, y también decidimos pedir perdón cuando hemos ofendido. Gracias, Dios, te exaltamos, te glorificamos. Que la bendición tuya permee la iglesia. Venga tu bendición sobre esta casa, sobre cada uno de los que escuchan, Señor, cuando hacen caso a tu palabra, a tus mandatos, a tus razones, a tus consejos. Venga tu bendición, Dios. Gracias, exaltado sea tu nombre, Dios. Gracias, Rey. ¿Cómo no agradecerte, Dios? Tanta bondad, Señor. Podemos decir bendecidos para bendecir, porque decidimos alinear nuestras vidas. Gracias, Rey.
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tu bendición no añade tristeza, Dios. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando enemigo fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin Incondicional tu amor, Dios. Nos sostienes con tu amor, Señor. Nos envuelves con tu amor. Y ese amor nos enseña a perdonar, a obedecerte. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarme en mí. No
Y es tu amor el que ha hablado a nuestras vidas. Y es tu amor el que nos enseña a obedecerte. Y es tu amor el que nos da el amor suficiente para honrar y valorar a nuestros padres. Y es tu amor el que nos enseña a perdonar. Y decidimos, Señor, obedecerte, honrar y perdonar en esta noche. Gracias, Señor. Gloria a ti. Te bendigo, iglesia. Sean bendecidos. Allá en sus casas reciban bendición hasta que sobre y abunde en sus vidas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Por medio de tus donaciones, logramos que la obra de Dios continúe llegando a muchas más personas. Conoce las distintas opciones para realizar tus donaciones. Primero, ingresando a nuestra página web www.iglesiadiosestapresente.org en la sección de donaciones. Segundo, puedes hacerlo por medio de una consignación a la cuenta corriente del Banco Colpatria número 5911012547 o a la cuenta corriente del Banco de Bogotá número 8691-04653. También puedes traer tus donaciones en cada uno de nuestros servicios presenciales, preparando previamente desde casa para evitar aglomeraciones. Juntos somos más.